las cosas que vamos haciendo para conocimiento de ustedes también. ¿Qué cosa es el cáncer de tiroides? El nombre es bastante explicativo, cáncer en la tiroides. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan dónde queda la tiroides? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan para qué sirve la tiroides? ¿Pueden levantar la mano también? Quiero saber qué tanto me puedo saltar. No todos, ok. La tiroides es una glándula hormonal que queda acá arriba de la manzana de Adán, que es una glándula, bueno, tiene una serie de funciones metabólicas, sobre todo en mujeres también con el ciclo reproductivo, tiene un amarre con el ciclo reproductivo. Y es una glándula muy particular porque es superficial, bastante superficial, lo cual significa que es bastante factible de hacerle ecografías, tejido superficial, de alta frecuencia. ¿Okay? Lo puedo mirar con ecografías de muy alto detalle. Eso es bueno. Parcialmente bueno. ¿Qué es lo que pasa? El cáncer en la glándula tiroides se desarrolla típicamente en lo que conocemos como nódulos, que son, al final de cuentas, son tumores. ¿Okay? Los tumores en las tiroides les llamamos nódulos. Y lo que necesitamos determinar es si es que los nódulos son benignos o malignos. El problema de todo esto es un tema de números. Hay varias formas de detectar un nódulo. La primera es tocando. Toco, siento un bulto duro, hay un nódulo en la tiroides. No está mal. 2 a 6% de la población, típicamente, dependiendo del estudio, puede detectarse nódulos simplemente por palpación. Otra forma de detectarlos con ecografía. Como es tan superficial, de repente te están inspeccionando por cualquier otra cosa, el radiólogo pasa el transmisor, pasa por tu tiroides, uy, te encuentras un nódulo. Cerca de un cuarto de la población, y algunos estudios sugieren que hasta cerca de la mitad de la población tienen nódulos de tiroides detectables por ultrasonido. ¿Cuántas personas tienen cáncer de tiroides? Menos del 0.1% de prevalencia en la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si a mí se me ocurriera hacerle una biopsia a todas las personas que les encuentro nódulos para ver quién tiene cáncer, voy a hacer biopsias que resultan en que de 250 personas, una va a tener cáncer. Entonces, no puedo hacer eso. O sea, no le puedo hacer biopsias a la cuarta parte de la población para ver cuál es la persona que tiene una probabilidad infinitesimal de tener cáncer. Porque no es costo efectivo. Es un problema que van a tener que, las personas que les interesa lo de la ingeniería van a tener que ver desde ahora. Muchas de las cosas o de los problemas de salud lamentablemente no tienen que ver mucho con que sepamos curar la enfermedad o no. Tienen que ver con dinero. A ver, probablemente sus profesores ya les han dicho eso a todos, no importa que no les guste la ingeniería. Los grandes problemas de la sociedad se resolverían todos si tuviéramos dinero, ¿no? O sea, en ingeniería utilicemos el ingenio para salvar el hecho que no hay dinero infinito. ¿Saben cuál es el cáncer más prevalente en Perú? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Colon. ¿Cuál es el más prevalente en Perú? En población femenina. No. Cuello uterino. Cáncer de cuello uterino, no me importa si no termino la charla, habré cosas que de todas maneras es bueno conversar con ustedes porque es bueno que lo sepan. ¿Qué tan importante es el cáncer de cuello uterino, digamos, en Estados Unidos, en Europa? Si lo ponemos en escala de 1 es no importa para nada y 3 es súper importante. 1, 2 o 3. ¿Cuáles creen que es 1? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es 2? Medianamente importante. Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es 3? Es también bastante importante. Levanten la mano. Ok, siento reventarles la burbuja. La respuesta es 1. ¿Alguno de ustedes han escuchado del Papa Nicolau? ¿Sí? Mejor no les pregunto si todos saben, porque sé que al menos gran parte de la población masculina de este territorio no lo va a saber. El Papa Nicolau es una prueba, básicamente, de raspado de tejido para análisis citológico en microscopio, más imágenes médicas, para poder hacer casi la misma idea de una biopsia. ¿Okay? Lo interesante del Papa Nicolau es que puedes encontrar precursores de cáncer. Es decir, puedo encontrar modificaciones que me van a predecir que esa persona después de un tiempo va a tener cáncer de cuello uterino. Ahora, el Papa Nicolau no tiene una tasa de éxito muy elevada, o sea, es muy probable que uno lo haga mal, y normalmente tiene una tasa de 33% de detectar el cáncer, pero si lo haces anualizado, ¿no? El cáncer de cuello uterino no es que te sale un día y 2 meses después ya te estás muriendo, ni mucho menos, eso es bueno.
como el cáncer de próstata, avanza lento. Entonces puedo hacerlo anualmente y eventualmente, digamos, estadísticamente después de 3 Papá Nicolau, si esa persona tenía cáncer lo voy a encontrar. Entonces, como en Estados Unidos y en Europa todo el mundo se hace Papá Nicolau en su prueba física, que todo el mundo se la hace todos los años, el cáncer uterino es, o sea, como que algún día alguien se moría de tuberculosis. ¿Saben cuáles son las enfermedades infecciosas más comunes en Perú? Tuberculosis es una de ellas. Empiezan a captar un poco el espíritu de todo eso. O sea, la gente se muere en Perú. No voy a decir la palabra que estoy pensando ahorita, traduzcan ustedes. Se mueren por cosas que no deberían morir. Por cosas que ya todo el mundo sabe cómo se tratan y todo el mundo sabe cómo se curan. Aquí en trabajo. Pero no sale. Y cuando digo no hay plata, no quiere decir que no hay plata para comprar vacunas o no hay plata para comprar microscopios. Sí. Vamos a pueblos en el interior del país donde las cosas médicas son de muy baja calidad, donde la calidad de vida es mala, donde el personal médico calificado no va a querer vivir en la vida porque, o sea, ¿para qué quiero vivir en este pueblo? Si soy bueno, que quiero trabajar en Lima, me voy a Trujillo, Arequipa o me voy a extranjero. Donde las personas tienen un nivel de educación bajo, que por ejemplo hacer un raspado del cuello uterino a los esposos no les gusta porque es como que ¿por qué le están tocando los genitales a mi esposa? Hablamos en la noche, Pablo. Suena broma. Entienden Hablamos rápidamente que es así, ¿verdad? Hablamos. ¿Cómo solucionas eso? Y eso al final de cuentas es, espero yo, lo que estén tratando de aprender. No importa si les gustan radares o les gustan imágenes médicas o les gusta el problema que les guste. Empezar a aprender desde ahora en las aulas cómo resuelvo problemas en la vida real y cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis circunstancias. Y las circunstancias en Perú son diferentes que en otros lados. Pero bueno, tratemos de no desviarnos mucho del tema. En resumidas cuentas, en Estados Unidos también pasará lo mismo que en Perú. Hay soluciones que conocemos y que funcionarían, pero simplemente no son costo efectivas y necesitamos encontrar otras soluciones, volviendo al cáncer de tiroides, que no es biopsia para todos, para poder determinar qué personas realmente tienen cáncer y quién no. Para eso, lo que propusimos, era utilizar el ultrasonido cuantitativo con coeficientes de retrodispersión. Lo que queríamos era explorar inicialmente si es que los coeficientes de retrodispersión servían para algo, y esa es la motivación del estudio. Y vamos a ver lo que salió. Bueno, lo hicimos con un modelo animal. Sorry para las personas que son sensibles con eso. Yo soy bastante sensible, a mí no me gusta hacer estudios animales, pero bueno. Utilizamos animales del Centro de Investigación de Cáncer de NIH, del laboratorio de la doctora Chen, que son unos ratones mutantes que desarrollan espontáneamente cáncer de tiroides, que tiene afinidad con lo que en humanos se conoce como follicular variant papillary thyroid carcinoma, o sea, carcinoma papilar de tiroides variante folicular. No vamos a entrar en gran detalle de qué cosa es exactamente esto, pero es uno de los tipos más prevalentes de cáncer de tiroides en humanos, seguido de la segunda en realidad después del papillary thyroid carcinoma a secas. Este es un estudio bien pequeño, tuvimos 13 ratones, 5 enfermos, 8 de control. Control quiere decir que no desarrollaron cáncer. Obtuvimos datos de ultrasonido a 40 MHz, los procesamos, obtuvimos curvas de retrodispersión, a partir de las curvas obtuvimos los parámetros ESD y EAC, y vamos a ver qué sale. A ver, como para que también se vayan haciendo una idea de cómo funciona esto del ultrasonido cuantitativo. Lo que tenemos acá es una figura un poco densa, así que vamos a explicarlo un poquito. Tenemos 3 columnas o filas. La primera fila es datos de un animal, la segunda fila es de un segundo animal. La de arriba corresponde a un animal sano, la de abajo corresponde a un animal enfermo. La primera columna tiene las ecografías, la segunda columna tiene las imágenes de ESD y la tercera columna tiene las imágenes de EAC. Entonces yo miro esto de acá y ¿qué determino? Lo que determino es que el ESD, si me baso en la escala de colores, el animal sano es más grande que el animal enfermo. Está más por el naranja y lo de abajo está más por el azul. Y por otro lado, el EAC del animal sano aparentemente es más pequeño que el del animal enfermo. Es decir, el animal enfermo tiene más reflectores por unidad de volumen que el animal sano. Porque el de abajo es más naranja y el de arriba es más como que verdugo. Nuevamente, siguiendo las escalas de color particulares. Ahora, eso es una observación
tomando 2 animales, solamente 2. Y eso en principio no significa nada. Así que lo que hicimos fue mirar los resultados de todos los animales. Lo que pueden ver ahí es que los animales enfermos, que son los puntos rojos, están hermosamente apiñaditos en la esquina superior izquierda de la gráfica, y todos los normales están en la esquina inferior derecha. Lo cual quiere decir que yo puedo trazar cualquier recta por acá, no sé, una recta así. Todo lo que está a la izquierda es enfermo, todo lo que está a la derecha es sano. Interesante. Entonces, ¿esto que me está sugiriendo? Que los parámetros ESD y EAC tienen potencial de separar cáncer de tejidos normales, de detectar cáncer. Es bueno. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué? O sea, cuando hacen investigación, cuando hacen ciencia, no importa que sea de ingeniería o sea otra cosa, normalmente van a querer 2 cosas. La primera es descubrir la respuesta a un problema, o sea, encontrar una solución. Y la segunda es garantizar que la solución efectivamente sirve. Nueva lección para la vida, lección 15 para la vida, ¿ok? No importa que no les importe la bioingeniería o no les gusten las imágenes médicas, vamos a tratar de sacar cosas más generales de acá. Cuando yo hice mi maestría, desarrollé una técnica de beamforming, de formación de imágenes ecográficas. Interesante, simpática, fue mi primer paper en el Transactions de Medical Imaging. Y mi asesor de la maestría tuvo una pregunta para mí en mi última presentación en el laboratorio antes de terminar la maestría, cuando he tenido mis resultados finales. Su pregunta fue, ok, imagínate que el día de mañana te vas al hospital, estás enfermo de algo, no sabemos de qué, y el médico coge un ecógrafo donde está implementado tu técnica y va a utilizar tu técnica para escanearte en lugar de una ecografía convencional. Y basado en eso va a determinar qué cosa es lo que tienes, si te opera o no te opera, o qué medicamento te da. ¿Atratas o no tratas? Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, hay una diferencia entre lo que uno dice o hace cuando escribe un paper donde tienes 0 responsabilidad, entre comillas, simplemente estás reportando lo que ves, y otra muy diferente es cuando estás planteando una solución a algún problema de ingeniería, no importa que sea de ingeniería o sea otra cosa. O sea, tu puente se va a caer o no se va a caer, tu agua se va a contaminar o no se va a contaminar, el paciente se va a morir o no se va a morir. Y esa es una responsabilidad más fuerte que simplemente decir que hice una prueba nova, o que si escogía mis parámetros utilizando estimación a posteriori, entonces resulta que es maravillosa mi técnica, afinando mi base de datos. O sea, siempre tengan en cuenta esa responsabilidad. No se trata solamente de decir que he logrado tener un buen resultado, sino tratar de entender si yo comprendo por qué el resultado sale bien. Si yo comprendo la naturaleza del resultado, quiere decir que puedo explicarlo. Y no solamente darme una palmadita en la espalda. Ahora, nos rascamos bastante la cabeza por un detalle bien particular. Recuerden, nuevamente, nunca me gusta hacer esto, pero vamos una diapositiva más atrás. El ESD para los enfermos sale más pequeño que para los sanos. Sí, eso es lo que estamos viendo acá. El ESD es la escala horizontal, los rojos están a la izquierda, los sanos están a la derecha. Lo cual quiere decir que yo esperaría que las estructuras en el tejido enfermo sean más pequeñas que en el tejido sano. Esa debería ser la expectativa. Sin embargo, cuando vimos las imágenes histológicas, los tejidos benignos tenían en ambos casos las mismas estructuras, que primariamente son folículos y células epiteliales que rodean a los folículos y llenan el lumen anciano. ¿Okay? Y en el caso de los folículos, por ejemplo, en los tejidos sanos eran de 40 a 100 micros y en el enfermo era de 60 a 200. Y en las células el benigno era alrededor de 10 y en los enfermos era de 15 a 24. O sea, casi siempre el doble de grande en el enfermo. Pues es un pequeño problema, porque el ultrasonido me dijo otra cosa. El ultrasonido me dijo cualquier cosa que refleja el ultrasonido es más pequeño en el enfermo. Entonces, como que hay un pequeño problema. Ahora, en su momento la hipótesis fue la siguiente. Ok, vamos a mirar las mismas imágenes histológicas, pero vamos a hacer un zoom. Lo que vemos acá, ¿qué cosa es? Los folículos son estas cosas grandes, ¿no? Estructuras grandes que tienen el coloide adentro, que es el líquido, llamémoslo de una forma, el líquido segregador de las hormonas en la tiroides. No, realmente alguien me mataría si supiera más de eso, ¿no? Se entiende la idea. Y esos puntitos morados son las células. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos ver? En el tejido sano, que es a la izquierda, tengo un montón de folículos. En el tejido enfermo, que es a la derecha, tengo pocos y tengo más células. Entonces, ¿qué es lo que creemos todavía que podría estar pasando acá? Efectivamente, los folículos y las células son más grandes en el tejido enfermo, pero en el tejido enfermo predominan más las células, que son más pequeñas, que los folículos, que son más grandes. Y por lo tanto,
el ultrasonido está siendo preferentemente reflejado por células en lugar de folículos, y por eso es que el SD sale más pequeño. Es lo que creemos. Bueno, evidentemente tenemos que seguir probando hipótesis para determinar la validez de eso, pero al menos tiene cierta lógica. Luego continuamos explorando esto utilizando modelos animales que contemplaban yo no solamente el follicular variant papillary thyroid carcinoma o FPTC, también tenemos el papillary thyroid carcinoma, que es otro tipo de cáncer de tiroides, que son los cuadrados rojos, ciseladenoma, que es un tumor benigno, y bueno, los tejidos normales. Y vemos que evidentemente cuantos más casos comenzamos a tirar y cuantas más variantes de cáncer comenzamos a tirar en la gráfica, en puntos, como que se comienzan a mezclar un poquito. ¿Sí? O sea, ya no es tan claro como que si tiro una raya, acá está el enfermo y acá está el sano. Y eso también comienza, evidentemente, espero yo, a cerrar un poco el círculo con lo que vimos al comienzo. Cáncer no es como que el cáncer, ¿ok? Ninguna enfermedad que es, o sea, incluso el resfriado no es el resfriado. O sea, hay diferentes tipos de cáncer. El cáncer de mama no solamente tiene un tipo. Recuerdan que habíamos hablado de medular, del vacío ductal, creo que no hablamos de sarcomas. En tiroides estamos hablando del variante folicular, del papilar. No se trata entonces de identificar una enfermedad en particular, sino un conjunto de enfermedades, y obviamente van a haber propiedades que se traslapan entre ellas. Lo cual nos lleva a un punto interesante en la discusión. Un solo parámetro o parámetros determinados a partir de una sola propiedad del tejido es muy poco probable que vaya a poder diferenciar perfectamente todos los tipos de enfermedades en ese tejido en particular. No creería uno, ¿verdad? Pero lo que uno espera es que deberíamos estimar otros parámetros, es decir, no solamente coeficiente de neutralización, sino algo más, y combinar todos estos varios parámetros para tener una mejor clasificación. Eso es una clasificación multiparamétrica. ¿Okay? Básicamente ese es el tema. Digamos que en términos de discusión, los resultados preliminares que tuvimos, que se mostraron en este momento, sugieren que hay potencial en ultrasonido cuantitativo basado en coeficiente de neutralización para diferenciar tejidos malignos de normales, pero se necesita más como para poder separar diferentes tipos de enfermedades y además para separar tumores benignos de tejidos normales, que eso no logramos hacer en este estudio. Noten cómo el ciseladenoma, que son los diamantes azules, tiene un gran traslate con las X, que son los tejidos sanos. Así que todavía había trabajo por hacer. Ahora, si vamos a hablar de varios parámetros, esto vamos a hacerlo bien rápido, no vamos a alcanzar el tiempo, hablemos de un segundo parámetro, que son los coeficientes de atenuación. ¿Qué cosa es un coeficiente de atenuación? Es un poquito más fácil de entender de repente. El ultrasonido, conforme va avanzando en el medio, pierde energía. Eso es atenuación, ¿sí? La pérdida de energía conforme se propaga el ultrasonido en el medio. Entonces, si logramos medir la tasa a la cual se va perdiendo la energía, también tenemos información cuantitativa útil. Hay un algoritmo que hemos estudiado en el laboratorio por un tiempo, que es el Spectral of Difference, que básicamente consiste en estimar el espectro a una profundidad, a otra profundidad más adentro en el tejido, comparar los espectros y ver cuánta energía han perdido los espectros relativos entre sí. Entonces, es una comparación de espectros a diferentes profundidades para inferir cómo se está perdiendo la energía en el tejido. Y esto también obedece a una fórmula por el estilo, que una vez más se ve como que horrible, horrorosa, pero en realidad no lo es tanto, porque lo único que nos da es el cociente de los espectros de potencia es igual a un cúmulo de términos que se multiplican y dividen, y a partir de esa expresión podemos derivar cuánto vale el coeficiente de atenuación como una combinación algebraica de los espectros de potencia divididos, multiplicados por una función que es ds, que es una función de compensación de difracción. Suena medio feo, suena un poco feo, no sabemos cómo hacerlo en principio, pero en realidad sí. Si uno se va a la literatura, hasta 1997, Joshua Shem de la Universidad de Rochester derivó expresiones analíticas de cómo calcular esta función que necesitábamos. La importancia de leer mucho y la importancia de no tenerle miedo a artículos escritos en revistas medio raras, con fórmulas medio grandes, escritas hace 20 años. ¿Sí? Lección número 16 para la vida, para los ingenieros. Lo que están aprendiendo ahorita en la universidad no es memorizarse fórmulas, sino la capacidad de ustedes mismos ir a la literatura técnica y buscar soluciones que ya hayan que puedan utilizar en sus proyectos. Y ya está. Como ya sabemos cómo calcular D, podemos calcular alfa, que es el coeficiente de atenuación, como función de la función D y los cocientes de los efectos de potencia. Está fácil. Bueno, vamos a usarlo de nuevo, nuevamente más referencias a publicaciones, también para cáncer de tiroides.
Entonces, el setup experimental es básicamente el mismo de la última vez, ratones, calculamos los coeficientes de atenuación para el caso en el cual teníamos estos 4 tipos, ¿no? El papilarista de carcinoma, follicular variant, ciseladenoma y tejidos normales. Y esto es más o menos lo que encontramos. Lo que pueden ver es, primero, las imágenes son súper ruidosas. A diferencia de las de los BSCs, los ESDs y EACs, que eran suavecitos, bonitos, esto de acá tiene como que un montón de espectros por todos lados, ¿no? Rojo, azul, horrible. Sin embargo, lo que pueden ver es que el ciseladenoma tiene un valor en promedio más elevado que los tejidos enfermos y el tejido normal, lo cual se puede validar también en estos gráficos de dispersión y en esta distribución de Crustal-Wallis. O sea, solamente teníamos 20 algo casos, creo, así que como que mucho ANOVA no se le puede hacer a esto, así que nos vamos por el Crustal-Wallis, y efectivamente hay una diferencia estadística significativa en el coeficiente de atenuación de los tumores benignos con respecto a todos los demás tipos de tejidos, lo cual es bastante bueno, porque nos está sugiriendo que el coeficiente de atenuación nos puede permitir diferenciar los tumores benignos de otros tipos de tejidos. Entonces, combinado con los backscatter coefficients, con los coeficientes de retrodispersión, podemos tener una cierta separación entre tejidos enfermos, tejidos sanos y tejidos normales, que es básicamente lo que estamos buscando: más parámetros, más separación entre diferentes elementos. Entonces, más o menos ya pueden comenzar a pescar cuál es la idea. Evidentemente en el laboratorio seguimos estudiando otros parámetros para poder tener más números que nos permitan tener una separación cada vez más perfecta. Ahora, lo que vieron es que la varianza era horrorosamente elevada. También estamos estudiando una técnica interesante que es promediado angular, que básicamente es tomar mediciones en diferentes ángulos entre el transductor y el objeto que estamos analizando para promediar las imágenes de ultrasonido cuantitativo de atenuación en este caso y tener una convarianza menor. Por ejemplo, estas son imágenes de maniquíes donde debería ser homogéneo con una inclusión. A la izquierda es la imagen de atenuación convencional con un montón de varianza, y en la derecha pueden ver la imagen en la cual la varianza está mucho más reducida y la estructura es mucho más fácil de discernir. Ahora, esto no sirve mucho para tiroides, porque en tiroides no puedo darle la vuelta al objeto, pero sí sirve para mama, por ejemplo. Entonces son cosas que pueden tener una repercusión un poco más adelante. Y bueno, como para ir cerrando el tema, porque sé que se me está acabando el tiempo, me quedan 15 minutos para ratones está bien, pero no sé, o sea, esto no es veterinaria, entonces no estamos haciendo esto necesariamente para salvar la vida de ratones enfermos de cáncer, estamos haciéndolo para humanos. Y ahora estamos arrancando con un estudio en el laboratorio con pacientes humanos inicialmente sanos, no es lo que voy a reportar ahorita, y el día de hoy estamos empezando la recolección en Oncosalud con pacientes enfermos, que es bastante interesante. Si a alguien le interesa en algún momento, manden un correo y los puedo mantener al tanto. Más publicaciones, vamos a ver. Básicamente la idea es, como les mencioné, ya no usar ratones, usar humanos. Acá podemos ver al radiólogo que estaba tomando los datos de tiroides del paciente en la foto de la parte izquierda de la diapositiva, echado en posición supina, el transductor apoyado contra el cuello del paciente, y con estos ecógrafos tomamos los datos de ultrasonido que necesitamos. Lo que muestra en la fotografía de la derecha es cómo remover el efecto de difracción. En lugar de utilizar esa fórmula rara, se hace con lo que llamamos un maniquí de referencia, que es un contenedor que tiene, en este caso son esferitas, microesferas de vidrio calibradas con las cuales podemos remover los efectos de difracción y hacer cosas bastante chéveres e interesantes. El procesamiento de datos, tal cual como se comentaba antes, ¿no? Se segmentan las regiones, se obtienen zonas en las cuales se calculan los espectros. Lo que pueden ver en esta diapositiva en realidad son las ecografías de tiroides obtenidas con diferentes ecógrafos. Son dos ecógrafos, uno de baja frecuencia, que es este de acá, y uno de alta frecuencia, que es este de acá abajo. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, lo que es la piel, grasa subcutánea, músculos, las fascias, la interfase entre tiroide y esternocleidomastoideo, bueno, la región de la glándula tiroide que se ha seleccionado para análisis. Y más o menos esto es lo que hemos estado obteniendo de momento. Tenemos coeficientes de atenuación en 20 voluntarios sanos en la izquierda y coeficientes de retrodispersión en 20 voluntarios sanos en la derecha, y pueden observar un par de cosas. Pueden observar que en ambas figuras de ambos tipos de parámetros como que hay dos bloques de curvas, ¿no? Un bloque en bajas frecuencias, la frecuencia MHz en el eje horizontal y el respectivo parámetro en el eje vertical, la atenuación en la izquierda, retrodispersión en la derecha. Y pueden nuevamente ver que efectivamente hay una separación entre estos dos bloques de curvas, y eso es porque las curvas de, digamos, 4 a 8 o 9 MHz en la izquierda
generaron con un ecógrafo de baja frecuencia y la segunda parte de las curvas con el segundo ecógrafo, y pueden ver que tienen una concordancia casi perfecta, lo cual es bueno. ¿Se acuerdan que les había mencionado al comienzo de toda esta charla que la idea del ultrasonido cuantitativo es que no importara qué ecógrafo utilizaras ni cuál fuera el radiólogo, siempre la curva tendría que ser la misma? Pero que estamos demostrando que es que efectivamente se pueden obtener curvas que son concordantes entre sí independientemente del ecógrafo que se ha utilizado, y eso es bastante más claro inclusive en las curvas de retroexpresión que están en la mano derecha. Como era de esperar, como son todos pacientes sanos, la variabilidad entre las curvas tampoco es excesivamente elevada, lo cual evidentemente puede tener repercusiones positivas en términos de lo que es caracterización de tejidos, cuanto menos sea la varianza intra e inter voluntario en los sanos, tenemos más esperanza de que haya mayor contraste cuando miremos casos de personas enfermas. Y bueno, con eso también se pueden generar imágenes, como lo vimos antes, ¿no? De hecho, estos son algunos ejemplos de imágenes obtenidas para cuatro voluntarios sanos de un parámetro que es el valor promedio del coeficiente de retrodispersión, y pueden ver que en todos los casos, como era de esperarse por la concordancia de las curvas que vieron en la diapositiva anterior, todas las escalas de colores están más o menos ecualizadas en el mismo rango, lo cual es bueno. O sea, nuevamente, esto está sugiriendo dos cosas. Primero, que podemos hacer las mediciones en vivo, que es importante, en humanos. Y segundo, que aparentemente hay bastante estabilidad o repetitividad de la medición de estos parámetros en humanos en vivo. Claro, me encantaría ahorita poder mostrarles ejemplos en los cuales les muestro el cáncer y se ve el cáncer diferente del tejido sano o el enfermo, pero eso tendrá que estar un poco más adelante. Pero confíen en mí, créanme que el hecho de tener esta repetitividad es una cosa bastante significativa rumbo a la estandarización de la técnica para su uso en ambiente clínico. Y bueno, en conclusión es eso. Lo que es ultrasonido cuantitativo multiparamétrico permite cierta diferenciación de tejidos en modelos animales, y ahora lo que estamos haciendo es la migración hacia humanos, como para poder también aprovechar un poco las virtudes o los beneficios potenciales de esta técnica para poder discriminar el cáncer, y estamos tratando de incorporar nuevos marcadores ultrasónicos cuantitativos como para poder expandir eso un poco más. Esta investigación en particular es una colaboración con la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, alma mater, la cuarta mejor universidad de ingeniería en el mundo. Es un sitio muy chévere, si quieren estudiar vayan ahí lo máximo. Y está financiado parcialmente también por CONCETEC y CONDECYT. Quería tomarme solamente también un par de minutos como para hablar un poco de las personas que realmente hacen que esto funcione. Este muchacho de acá es Tony Cueva, que era un alumno de pregrado que trabajaba con nosotros. Omar Centeno, que es otro de los autores de varios de los artículos que han estado viendo. Julien Rouget, que es un postdoctoral de Francia, que está trabajando con nosotros desde un año, está ahorita en la clínica entrenando a los radiólogos para tomar los datos ultrasónicos. Eso es todo un grupo humano. Un laboratorio no funciona porque Roberto Lavareda está ahí. O sea, técnicamente yo no hago nada, soy bastante inútil, lamentablemente. Le serviría más a la sociedad poner un alumno. Ahora mi trabajo es administrar, dar ideas y guiar, y para eso se depende de gente como ustedes, que son jóvenes, que son trabajadores, que son inteligentes y que puedan tener algún tipo de interés en desarrollar este tipo de temas. La mayoría de los alumnos que tenemos están trabajando dentro de un programa de maestría, que es una maestría en procesamiento de señales e imágenes, y bueno, a través de eso realizan una serie de actividades que la gente se puede discutir en como que en menos de 1 minuto o 2 minutos. Lo que tratamos de hacer, se habrán dado cuenta, es hacer investigación de punta. Como que pueden haber visto en la cantidad de publicaciones que generamos solamente de un proyecto, que es el único proyecto que he discutido el día de hoy. Hemos logrado tener, por ejemplo, alumnos teniendo 2 internados en universidades en Norteamérica y en Europa, más de 20 artículos publicados en proceedings de conferencias internacionales, 3 publicaciones en journals con autoría de alumnos, evidentemente, y awards y scholarships, becas de la Universidad Católica, del gobierno peruano, de la Comisión Fulbright, nos faltó la EADE también, para más de 20 personas enroladas en el programa. Es un programa a tiempo completo, es un programa completamente financiado. Todos los alumnos del programa tienen beca completa para poder trabajar sus proyectos con nosotros, y hacen cosas chéveres como irse a presentar en Barcelona, o en Alemania, o en Inglaterra, o se van a vivir en un castillo en el Mediterráneo durante un mes para tener una escuela de verano en biomédica, o se van a Chicago, o se van a donde sea.
el punto creo de todo esto es, me ha gustado mucho lo que se ha organizado como el evento de edición este año y el año pasado y en general el tiempo que lo están organizando, como una ventana como para que ustedes se enteren de todas las oportunidades que hay de desarrollo real de ciencia y tecnología en Perú. Hay diferentes áreas, nuevamente, no sé qué tanto realmente a ustedes les gusta el tema de biomédica, pero incluso dentro del tema de biomédica, efectivamente en la introducción, yo soy el director ahorita de la maestría en procesamiento de señales e imágenes, pueden enterarse un poco más de cosas más amplias, no todo lo que hacen en esta maestría tiene que ver con imágenes médicas, evidentemente, y pueden enterarse de muchas cosas más. Su obligación como alumnos, todavía creo que la mayoría de ustedes lo son, es enterarse de la mayor cantidad de oportunidades que tengan para su desarrollo profesional, sea en la industria o sea en el mundo académico. Aprovechen ahora, o sea, de verdad ahora es el momento para que hagan cosas, o sea, solamente porque en fin, porque me parece una situación bastante particular. Esta niña de acá, esta niñita, es una alumna de pregrado, o sea, que se acaba de graduar ahorita en marzo, y ha sido admitida al programa de maestría de Columbia, al programa de doctorado de Northwestern, al programa de doctorado en Cornell. O sea, ahorita está esperando, está trabajando en el laboratorio de imágenes porque le gustó estar con nosotros y tiene definido y aguantada de entrada a 3 universidades top 20 en el mundo para poder hacer su doctorado o maestría, lo que ella escoja, a partir del próximo año. Una chiquita de pregrado, tiene 21 años. O sea, a mí me parece increíble. Yo no tenía las cosas tan claras cuando yo tenía 21 años. Entonces, aprovechen eso ahora. Tal vez no es biomédica, tal vez no son procesamiento de señales, pero aprovechen eventos como Visión para ver lo que hay. Lo que hay en la vida no lo van a aprender solamente sentados en un aula y dando cursos. Lo van a aprender interactuando con gente, mirando lo que hay, y haciendo lo que están haciendo ahorita, prestando atención. De repente al final se van de acá y no les marca una mayor diferencia. De repente sí, algún día están en alguna fiesta o algo y tienen algo que hablar con respecto al cáncer de mama o algo por el estilo, no sé. Pero lo importante es que han aprendido algo. Nunca dejen que pase un día sin aprender una cosa, aunque sea. ¿Sí? O sea, el mundo es de ustedes, su tiempo es ahora, aprovechenlo. Y yo sé que el Perú va a estar mucho mejor cuando ustedes lo aprovechen y cumplan con todos sus potenciales. Muchas gracias, chicas.